Mire conmigo Juan, acá en el versículo 13 y 14 del capítulo 4 de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El don del agua viva. El regalo que Dios ofrece del agua viva. Usted puede tener sed de Dios. Puede tener un sed espiritual. Todo ser humano tiene una sed dentro de ellos, espiritual, sea que te des cuenta o no. Todos nosotros lo tenemos. Todos tenemos un deseo de conocer al Ser Supremo, de conocer a Dios. Todos tenemos ese deseo bien dentro de nosotros, sea que lo pensemos o no, sea que los tengamos en cuenta o estemos buscando de Dios o no. Todos tenemos esa sed. Y eso nos lleva a buscar de Dios, nos lleva a hacer diferentes cosas, nos lleva a hacer muchas cosas. Muchas cosas que no nos llenan espiritualmente. Muchos llegan y buscan el refugio en vicios. Para algunos, por ejemplo, es el alcohol. Se ponen a tomar los fines de semana después de haber recibido su dinero de su trabajo y se malgastan casi todo en el alcohol. Porque tienen un vacío por dentro, tienen una necesidad espiritual y lo tiran todo en ese alcohol. Y es ese alcohol que lo está destruyendo su vida completamente. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay un vacío espiritual. Otras personas sienten dolor. Sienten un dolor, sienten un rechazo de capaz de sus amigos, de su familia, y sienten ese dolor y agarran cosas con filo y se cortan, se hacen daño. Porque sienten un vacío, sienten un dolor y buscan algo físico para remediar eso y la verdad lo que tienen es un vacío espiritual. Así tantas cosas, tantas personas que capaz buscan el refugio en las películas, o en la pornografía, o en los amigos, o en el deporte, y en una de tantas cosas que buscamos y buscamos llenarnos, buscamos comprar cosas y buscamos trabajar mucho y obtener dinero y tener experiencias y tener capaz vacaciones, lo que sea y todo, porque tenemos una sed de algo que no sabemos qué es lo que es y es una sed espiritual que hay dentro de uno. Es un vacío que tenemos que solo Dios puede llenar. Dios nos ofrece llenar ese vacío con la salvación. Así como Él ofreció a esta mujer el agua viva. Agua viva. Agua que lleva a dar vida eterna. No un agua físico como podemos tomar hoy en día. Él cuando hablaba de esto, Él está hablando de la vida eterna, de creer en Dios para obtener la vida eterna. Y la mujer acá pregunta, ¿cómo yo puedo obtener esa agua vida? Yo necesito de esa agua. Mira cómo dice acá en versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Dame esa agua. Yo necesito esa agua. Para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. 5. Impresionante. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Acá la mujer se da cuenta que ella necesita de agua y le dice a Dios, ¿cómo puedo obtener agua? ¿Cómo puedo obtener esta agua? Y Dios lo primero que le recalca, lo primero que le muestra, que es lo más importante, le muestra su condición. Le dice, tú eres pecadora. Tú eres una persona que has vivido una vida saltando de acá para allá, te has casado varias veces, estás viviendo con un hombre ahora que no es ni tu esposo, viviendo en pecado, estás viviendo mal, estás haciendo las cosas mal. Tú eres pecadora, Jesús les dice. Y ella lo reconoce. Dice, sí, es verdad. Yo soy pecador. Yo sé que he hecho las cosas mal.
Y nosotros también hoy en día tenemos lo primero que tenemos que hacer para poder recibir esa agua viva, esa agua que nos lleva a tener vida eterna, es admitir que somos pecadores. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay nadie justo, no hay nadie perfecto, no hay nadie que haya nunca hecho algo malo. Perdón, que nunca haya hecho solo lo bueno. Que no vive, que vive una vida perfecta. No hay nadie. Nadie vive una vida perfecta. Todos hemos quebrantado la ley. No hay justo ni aún uno, dice Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, dice Dios. No hay ni siquiera uno. Tú me dices, Benjamín, pero yo soy buena persona. Sí, capaz que sí. En tus ojos, en tu opinión, sos buena persona. Pero en los ojos de Dios, Dios dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien. Y sabes que nosotros no podemos discutirnos con Dios. No podemos discutir con Dios. No podemos decir, sí, Dios, tú estás equivocado. No podemos. Dios ve todas las cosas. Dios nos conoce desde nuestro vientre. Conoce todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida. Conoce hasta lo más íntimo de nuestra vida. Conoce nuestros pensamientos. Conoce hasta el pecado más insignificante, la cual ni nosotros nos acordamos. Y nos dice, no hay quien haga lo bueno. El primer paso para obtener la vida eterna, para obtener vida, para llenar ese vacío que necesitamos, que esta mujer samaritana tenía, es admitir, somos pecadores. Admitir, sí, yo soy pecador en necesidad de Dios. Segundo, hay que darnos cuenta que nuestro pecado nos condena al infierno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Todos, dice de vuelta. No dice algunos, no dice un grupo, dice todos, toda persona ha pecado. Y están destituidos de la gloria. Están rechazados de la gloria. Están rechazados del cielo, de donde está Dios en su gloria. Están rechazados. No pueden venir acá. Todos han pecado y por los pecados de cada uno no pueden entrar al cielo, Dios dice. Y sabemos también de la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos un espíritu que vive para siempre. Un espíritu que no muere. Y Dios nos dice que cuando nuestro cuerpo físico muere, nuestro espíritu sigue vivo y no existe la reencarnación. Dios dice que nuestro espíritu va a uno de dos lugares. Tampoco va al purgatorio. Dios dice en su palabra que no existe el purgatorio. No está en ninguna parte de la Biblia. Dios dice que nuestro espíritu va a uno de dos lugares. Va o a estar directamente con Dios o va a pagar por nuestros pecados en el infierno. Y nos dice acá en este pasaje, dice que no hay justo ni a uno y que todos estamos rechazados del cielo por nuestros pecados. Entonces, ¿qué nos queda? Solo nos queda pagar por nuestros pecados en el infierno. Solo nos queda eso. Pero tercero, hay que darnos cuenta que Dios sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. Dios sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. Nosotros merecemos el infierno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió en la cruz por ti, aún tú siendo pecador. Y Dios dice, no necesito que te perfecciones, no necesito que te vayas a la iglesia, no necesito que seas buena persona para buscar de mí. Yo ya pagué tu precio en la cruz. Ya lo hice. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos tengan vida eterna. Pero ya sabemos que todos estamos condenados al infierno por nuestro pecado, por lo malo que hemos hecho. Pero Dios no quiere que vayamos ahí. Muchos dicen, ¿cómo será que un Dios de amor puede mandar a personas al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no desea que nadie vaya al infierno. Dios ya hizo todo para que no tengamos que ir al infierno. Dios sacrificó a lo más precioso que Él tuvo, su Hijo unigénito en la cruz, en nuestro lugar.
Y Dios nos manda este mensaje, el Evangelio de Jesucristo, tal como en este momento en la historia vemos que Jesús le estaba contando a esta mujer. Dios nos da a todos, toda la humanidad tiene la oportunidad, mínimamente una vez, y a mi experiencia, para la mayoría que diría muchísimas veces, muchas veces, mucho más de lo que podríamos contar. Dios nos da la oportunidad de creer en Él. Y nosotros, los seres humanos, decidimos rechazar a Dios. Decidimos seguir en nuestra vida de pecado. Decidimos seguir haciendo las cosas como a nosotros nos parezca. Decidimos decir, no, Dios, yo no quiero creer en ti. No, creo que es así. Creo que es de otra forma. Creo que si soy suficiente bueno voy a ir al cielo. Creo esto, creo lo otro. No, Dios, esto no creo lo que tú dices. Nosotros nos autocondenamos al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Y nos dice Dios acá, cuarto, cómo recibimos esa agua viva, cómo recibimos la vida eterna. Dice, el que pone su fe en Jesús, solamente en Jesús tiene vida eterna. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Voy a parar ahí un segundo. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Piénsalo. No dice el que se bautiza tiene vida eterna. No dice el que da muchas ofrendas tiene vida eterna. No dice el que sacrifica de su vida por la causa de Cristo tiene vida eterna. ¿Me estás siguiendo lo que estoy diciendo? Y podría seguir. No dice el que va a la iglesia, no dice el misionero, no dice el rico, el pobre, dice el que cree en el Hijo, el que cree. Entonces, ¿cómo tenemos vida eterna? Ahí está la respuesta. El que cree. ¿Tú has puesto tu fe solamente en Cristo para ir al cielo? ¿Tú has creído solamente en el sacrificio que hizo Jesús en tu lugar para ir al cielo? Eso es, nada más. No tenemos tiempo para ver otros pasajes, pero veremos pasaje tras pasaje tras pasaje que refuerza esto. Lo dice de la misma forma y de otras formas similares. El que cree en Jesucristo, si ponemos esta fe solo en Cristo, obtenemos la vida eterna. Pero después sigue diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa, el que dice, no, yo no quiero creer. Yo la voy a hacer a mi manera, Dios. Me la voy a arreglar yo estoy bien, Dios. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, la ira de Dios que debería derramarse sobre cada uno de nosotros, Dios lo derramó sobre su Hijo Jesús en la cruz. Derramó toda su ira sobre Jesús. Y si nosotros ponemos nuestra fe en lo que hizo Jesús por nosotros, si creemos que lo que Él hizo en esa cruz es suficiente para nosotros, para llevarnos al cielo, si creemos que ese sacrificio que hizo Jesús en nuestro lugar fue suficiente, no hay que hacer más nada, si creemos en la capacidad a través de lo que hizo Jesús en la cruz, que podemos obtener la vida eterna, que podemos recibir esa agua viva de la cual Jesús habla, podemos tener vida eterna. Dios dice que nos da. El que cree en el Hijo tiene. El que cree. Y el que cree, en cierta forma, esquiva la ira de Dios. No tendrá que pasar por la ira de Dios. No tiene que sufrir en el infierno al morir. Pero el que no cree, dice, el que rehúsa. ¿Qué significa rehusar? O sea, ¿qué está queriendo decir acá? Está diciendo el que ya escuchó y dice, no, yo no quiero. No, yo no creo eso. No, eso no es para mí. El que rehúsa dice, no, basta, no quiero. Esa persona dice, la ira de Dios caerá sobre esa persona
y sufrirá una eternidad al infierno. Ahora, esto no es el deseo de Dios, como vemos. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él, tal como esta mujer en esta instancia lo hizo.